Episodio número 2551. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión estamos ya llegando a la lección número 6, el misterio del Evangelio. En la pasada lección estuvo nuestro hermano Omar Medina compartiendo con nosotros expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y esta semana, como ya les mencioné, estaremos compartiendo el misterio del Evangelio, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a que este momento sea un momento especial en el que podamos dedicar nuestras vidas completamente a ti. Que seas tú el que hables y que podamos todos entender para que de esa manera podamos aplicar todos estos conceptos para tu honra y tu gloria. Bendícenos y dirígenos siempre, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para hoy, en la parte del sábado y domingo, estaremos viendo el apóstol Pablo a los gentiles, preso. Increíble. Pablo, el apóstol a los gentiles, preso. En la parte introductoria del sábado correspondiente al 29 de julio, en Efesios 3, Pablo comienza un tema que ya había mencionado anteriormente. El tema de lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 6, que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso lo dice Efesios capítulo 3 y el versículo 6. Y aunque eso podría no ser una gran sorpresa para la iglesia de hoy, compuesta en su mayoría por gentiles, era algo que parecía radicalmente nuevo para muchos de sus lectores de aquel entonces. Luego el apóstol Pablo continúa con sus palabras inspiradoras mientras reflexiona sobre su pasión por predicar el Evangelio de Jesús a los gentiles. También estudiamos acerca de las dificultades que imperaban en ese entonces para extender este ministerio, dificultades que abarcan un periodo en una prisión romana. Increíble. Y además, oímos de su compromiso con el misterio central del Evangelio. En la iglesia, los gentiles están de pie, de igualdad con sus hermanos judíos. Sentimos su entusiasmo por la iglesia y la misión cósmica que ésta tiene. Lo escuchamos orar, alabando a Dios por expresar su gracia mediante la iglesia. En síntesis, nos unimos a Pablo en su pasión por el Evangelio. Así que así inicia este estudio de este día, demostrando básicamente que el apóstol Pablo tenía una gran pasión por este tema, y es por eso que él comparte de manera entusiasta lo que es su vivencia, lo que es su realidad por medio del Evangelio. Entrando a la parte propiamente del domingo 30 de julio, Pablo, el apóstol a los gentiles, preso,
se nos invita a leer Efesios capítulo 3, para luego entonces, mientras leemos, identificar uno o dos temas principales. Primero, ¿qué aspectos importantes menciona Pablo? Obviamente, por razones de tiempo, vamos solamente a mencionar algunos de los puntos más importantes. Lo primero que menciona la Biblia en Efesios capítulo 3 es que Pablo era un prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros los gentiles. O sea, él estaba, en ese sentido, preso por amor a Jesús y por amor a su prójimo, o sea, los gentiles, porque él fue apresado predicando el evangelio. También él menciona que ese evangelio, ese misterio dado a conocer mediante los apóstoles, ahora ha sido revelado precisamente por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en otro tiempo utilizó a otras personas, pero ahora estaba utilizando a los apóstoles, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, los gentiles tienen el mismo derecho que los judíos. Y es sumamente interesante esto, porque menciona que el apóstol Pablo no hacía esa acepción de persona. Igual que todos los discípulos, finalmente, luego de ese concilio poderoso que se hizo en Jerusalén, todos quedaron de acuerdo de esto. También este capítulo 3 habla de que Pablo nos insta a ver cómo, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, somos fortalecidos por medio del Espíritu Santo. También él menciona que esa iglesia que era Éfeso estaba llamada a mostrar la plenitud de Cristo, a mostrar su gloria. Así que ahí hay una serie de aspectos que son sumamente importantes y mencionamos algunos de ellos. Efesios capítulo 3 muestra una estructura interesante. Pablo comienza el capítulo con estas palabras de lo que dice Efesios 3:1. Por esto les escribo yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles. Luego hace una pausa para lo que resulta ser una larga digresión centrada en su obra como apóstol a los gentiles. Después del paréntesis, señala un regreso a su tren de pensamiento original de repetir la frase por esta causa en el versículo 14, y en los versículos 14 al 21 presenta su informe de oración interrumpido. En Efesios 3:1, Pablo se identifica como el prisionero de Cristo Jesús, de su forma, ¿verdad?, de sostener que si bien él vive bajo el cautiverio romano y aparentemente está bajo la autoridad del Imperio Romano, hay un propósito divino más profundo que se está llevando a cabo en su vida. Él no es un prisionero de Roma, sino el prisionero de Cristo Jesús. Esto es sumamente interesante porque nosotros mismos, una y otra vez, a veces padecemos por causa de Cristo y nos rebelamos y nos sentimos mal porque decimos, es que no, es que yo estoy padeciendo porque el enemigo me tiene así. No se queje tanto, amigo y hermano. Simplemente acepte la voluntad de Dios cual fuera en su vida, porque por algo Dios está permitiendo esto. Obviamente, esto es cuando tú sufres por causa de Cristo y no por una mala decisión que hayas tomado, porque eso son cosas diferentes. Lo interesante es que Pablo aquí no se quejaba, que Pablo aquí no estaba llorando, sino que lo mencionaba como una especie de gloria en el que él se gloriaba de padecer tribulaciones. Noten que el mismo libro de Efesios, el capítulo 3, versículo 13, noten lo que él menciona. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Ustedes ven? El hecho de que Pablo
mencionara sus tribulaciones en Efesios 3:13 y posteriormente sus cadenas en Efesios 6:20, sugiere que él no está bajo un arresto domiciliario relativamente cómodo, sino que está en prisión. Estar en prisión en el siglo I y en un calabozo romano era especialmente dificultoso. El Imperio Romano no tenía prisiones bien organizadas, con instalaciones sanitarias, ni servicio regular de comidas. De hecho, el imperio tenía poca necesidad de prisiones, ya que la cárcel no se utilizaba como medio de castigo. La gente estaba en prisión solo mientras esperaba el juicio o la ejecución. Se esperaba que los presos se mantuvieran solos y dependieran de sus familiares y amigos para conseguir alimentos y satisfacer otras necesidades. Las preocupaciones de Pablo quizá se hayan centrado en el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes, ya que ser prisionero era una vergüenza social extrema en el contexto de una cultura donde el honor y la vergüenza eran significativos. Quizás haya tenido miedo de que algunos preguntaran: ¿cómo puede ser Pablo, el apóstol y mensajero del Cristo exaltado, y ser un prisionero despreciado? Ahí está. Esa pregunta da una respuesta sumamente interesante. Pablo está destacando una y otra vez que él está preso por causa de Cristo, no porque él hizo algo malo. Ojalá que cada uno de nosotros entienda, cuando es atribulado por causa de Dios, que no es un castigo de Dios, que es simplemente un resultado de haber aceptado un llamado tan solemne, un llamado que implica tribulación, que implica sufrimientos. Hay que vivir con el sufrimiento. Hay que de alguna manera no dejar que eso nos afecte, sino mantener un balance y un equilibrio sano. Así que reformula su confinamiento, Pablo, ¿verdad? Y ayuda a los creyentes a ver esto como parte del plan de Dios. Ahí está. Él sufre por ellos. Él lo dice en Efesios 3:13, ya lo leímos, que Él sufre por ustedes, dice la Nueva Versión Internacional. Y lo que parece ser una fuente de vergüenza, en realidad llegará a convertirse en la gloria de ellos. Alabado sea el Señor. Yo creo que en este instante estamos más que preparados para recibir directamente desde Puerto Rico al doctor y pastor Franklin Martí, quien en esta ocasión va a tener su comentario teológico antes de nosotros hacer el cierre, y es bastante conciso, macizo y preciso. Así que si usted es de lo que le gusta tomar apuntes, hágalo, porque ahora vamos a escuchar un relato de las cárceles antiguas directamente por el pastor y doctor Franklin Martí. Bienvenido. Como esta carta a los Efesios presenta al apóstol Pablo como encarcelado, quiero hablar acerca de las cárceles en el pasado, o sea, de su estructura. En este caso, las cárceles tenían un tope arqueado, con suelo de ladrillo, paredes de piedra. Este era un lugar muy frío y húmedo. En el Imperio Romano se excavaban de forma subterránea en una roca viva. Estar preso en el pasado, y quizás también como hoy, no significa que la persona fuera un delincuente, pero así era tratado. Y este es el caso del apóstol Pablo, que por predicar el evangelio estuvo encarcelado en muchas ocasiones. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias, doctor y pastor, por este detalle sumamente interesante. Ahora sí, entonces, vamos a la parte final, donde se hace la pregunta: ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios y en sus caminos en medio de circunstancias que pudieran ser muy difíciles? Bueno, aprender a confiar en Dios es un estilo de vida, igual que saber que no importa lo que suceda, no importa cuán difícil se vea la situación,
Eso no significa que Dios nos quitó la bendición. Significa que necesitamos pasar por ese proceso. Mientras más usted acepte la voluntad de Dios, aunque claro está haciendo su mejor esfuerzo de que las cosas vayan bien en la vida, pero mientras más usted acepta lo que venga, es mucho mejor para usted. Así usted no tiene esas altas expectativas de vida. Aprenda a pasarlo todo por la causa de Dios con altura. Hay mucha gente que cuando acepta este camino y vienen las pruebas, quieren denegar, quieren salirse de la iglesia. No, porque no es fácil. Óyeme, lo que no es fácil es vivir sin Cristo. Lo que no es fácil es pasar todas las situaciones que se pasan en esta vida sin Jesús. Así que el padecer persecución o el padecer incluso la muerte por causa de Cristo es una bendición. Por lo tanto, aquí vamos a tener tribulaciones, pero en medio de las tribulaciones, Dios está a nuestro lado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Pablo, el apóstol a los gentiles, quien estuvo preso, ¿verdad? Él mantuvo su firmeza de seguir en la causa de Cristo, de ser un prisionero de Cristo Jesús. No le importó el estigma, no le importó las dificultades, siguió predicando el misterio del Evangelio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a que cada día más podamos aplicarla y a que junto a nuestra familia podamos vivir lo que predicamos, que seamos un testimonio vivo, que no andemos quejándonos, no importando la situación que venga, sino que podamos siempre confiar en ti y en tus promesas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega, con la ayuda de nuestro Dios, el misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Esto es en el marco de esta lección número 6, el misterio del Evangelio, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, Efesios 3, 20 y 21, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Esta semana estamos compartiendo con ustedes esta lección del misterio del Evangelio y deseamos que usted pueda también compartir con nosotros. Llámenos, háganos algún tipo de sugerencia, algún tipo incluso de conversatorio en el que usted nos diga cómo podemos seguir avanzando en estudio sistemático de la Biblia en Audios de Bendición con Omar Medina. Puede ser a través del WhatsApp al número 484-838-8989. Repetimos, 484-838-8989. Esta es la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.